Buenas noches, profesora. Hoy día le vamos a hablar sobre nuestro tema que es Proteus mirabilis. Este es nuestro índice que vamos a evaluar en toda la exposición. Bueno, dentro de las características del microorganismo, el Proteus mirabilis es una bacteria gram negativa de gran importancia clínica. Además, esta es una bacteria oportunista. Dentro de su clasificación taxonómica, este pertenece al dominio bacteria, fila protobacteria, clase gran protobacteria y orden enterobacteria, y este pertenece a la familia enterobacteria, lo cual esto lo que significa que comparte sí características con otros patógenos como el Escherichia coli y el Klebsiella pneumoniae, lo cual su Proteus en sí es conocido por su gran motilidad en enjambre, que más adelante lo vamos a ver dentro de sus características morfológicas. Y dentro de su morfología y estructura tiene una forma de bacilo, bastón, gram negativo, un tamaño aproximadamente de 1 a 5 micrómetros de longitud y 0.5 micrómetros de ancho. Tiene una pared celular de peptidoglucano delgado. Además tiene liposacáridos y proteínas de membrana externa. También tiene una membrana citoplasmática que está compuesta por fosfolípidos y proteínas para su transporte y metabolismo. Dentro de su cápsula está compuesta por polisacáridos protectores. Los flagelos también son unas estructuras muy importantes, ya que en el género Proteus los flagelos en sí juegan un papel muy crucial en el fenómeno de enjambre, swarming, que acá le voy a explicar. Esto le permite moverse o desplazarse de manera coordinada a superficies húmedas. Acá en sí este proceso va a empezar cuando la bacteria comienza con su forma vegetativa, con una morfología tipo bacilo, y también esta fase las células son pequeñas y presentan pocos flagelos. Cuando en sí el Proteus mirabilis detecta una superficie húmeda o semisólida, las células comienzan a pasar por un proceso de diferenciación. Entonces, durante este proceso se transforman en células de enjambre, caracterizado por en sí un aumento de tamaño 10 veces a su tamaño normal y también una producción de múltiples flagelos perítricos, lo que le da una mejor motilidad. También en sí las células de enjambre se organizan en estructuras en sí multicelulares, como llamadas falsas multicelulares, como podemos ver aquí, lo que facilita en sí la dispersión coordinada. Se mueven en grupos a superficies húmedas, lo que explica su propagación mucho más rápida en medios del tracto urinario. Una vez que en sí llegan a alcanzar su zona adecuada, las células en sí vuelven a retornar a su forma vegetativa, lo cual esto cambia su estructura, reduciéndose de nuevo a una estructura pequeña, disminuyendo su tamaño y preparándose en sí para colonizar esta nueva área. Bueno, dentro de su reservorio y transmisión, el reservorio principal que tiene el Proteus mirabilis es en el tracto gastrointestinal en el humano y en animales. Este está dentro de su microbiota intestinal, en su flora normal. Dentro de su transmisión se puede dar por medio endógeno y por medio exógeno, lo cual en el medio endógeno en sí se va a propagar desde el tracto gastrointestinal hacia el tracto urinario en pacientes en sí predispuestos, especialmente aquellos que presenten unas sondas urinarias o sean inmunosuprimidos o tengan una alteración anatómica. En los exógenos, esto se quiere a través del contacto de superficies contaminadas o dispositivos médicos como catéteres urinarios, también en entornos hospitalarios, como podemos ver en esta imagen. También esta va a estar relacionado a algunas patogenias como conocemos al ITU, una infección del tracto urinario, a cálculos renales, debido a la alta actividad de la ureasa, que esto favorecería la formación de cálculos de estrubita y apatita. También tenemos las infecciones sistémicas, que pueden ser la sepsis o una infección una bacteriemia. Bueno, ahora nos vamos a enfocar dentro de los factores de virulencia, lo cual estos mecanismos, estos factores, permiten que el proteus puedan iniciar adaptarse y lograr sobrevivir a su entorno, adaptarse. Dentro de los factores de adherencia, estas tenemos a las fimbrias, que podemos ver aquí, que son estructuras proteicas filamentosas, que estas van a sobresalir dentro de la superficie celular y permiten la adhesión a superficies. Estos se ensamblan mediante un proceso de polimerización de sus unidades proteicas y también son esenciales para la formación de biopelículas. En esta segunda imagen, que podemos acá ver más los tipos de variedades de fimbrias, que tienen cada uno un punto muy importante, tenemos al MRP, que esto es importante en sí para la adherencia a superficie sin necesidad de manosa, y también tenemos a las PMF, que estos en sí ayudan a facilitar la adhesión en diferentes nichos, y también tenemos a las ATF, la cual estas son estructuras poco comunes que pueden tener funciones especializadas en adhesión. También tenemos a las NAF, que estas son fibras en sí que no van a provocar una aglutinación, pero permiten una colonización un poco más discreta. También tenemos dentro de la composición a los liposacáridos, que estos son componentes dentro de la membrana externa, y también actúan como una barrera semipermeable y contribuyen a la estabilidad de la membrana externa. También tenemos que esto está conformado por su cápsula, que también está compuesta por polisacáridos extracelulares, en sí lo cual estos rodean la célula bacteriana, proporcionando en sí una barrera protectora contra condiciones en sí adversas y favoreciendo la agregación celular. Otro tipo de factor tenemos al sistema de secreción tipo 6, que es el TS6, que este en sí es un complejo proteico que actúa como una nanojeringa para inyectar toxinas en sí a otras bacterias y a células competidoras, lo cual este sistema mejoraría en sí la capacidad de supervivencia del proteus y elimina en sí a los microorganismos competidores que se encuentran dentro también de la infección. Otro también tenemos un factor de virulencia, que es el ROE, que este es un factor en sí sigma involucrado en la regulación de la transcripción en sí bajo condiciones de estrés en la membrana externa, lo cual permite en sí la adaptación a condiciones hostiles que se pueden presentar. También tenemos al FQ, que esta es una proteína en sí que regula la RNA mensajero y modula la expresión de múltiples genes de virulencia a nivel post-transcripcional. También tenemos al CRP, que este es un regulador global que modula la expresión de genes de virulencia y el metabolismo en respuesta a la disponibilidad de nutrientes que puede haber. También tenemos al MODA, que este es un transportador de molibdato, que es esencial en sí para ciertas enzimas bacterianas, en sí, las que estas pueden estar involucradas en la regulación del metabolismo y la producción de energía. También tenemos a las PPK, que estas son las polifosfato-quinasas, que estas son enzimas involucradas en el metabolismo del polifosfato, lo cual eso también proporciona una fuente de energía alternativa y también regulando la respuesta a condiciones de estrés. También tenemos la SAPA. Esta es en sí una proteasa extracelular que en sí degrada proteínas del entorno, permitiendo así la obtención de nutrientes y facilitando la disgregación de estructuras protectoras. También tenemos a la ureasa, que esta es una enzima que cataliza la conversión de urea en amoníaco y el dióxido de carbono, lo cual esto en sí contribuiría a la alcalinización del entorno y permitiendo la supervivencia en ambientes ácidos. En esta segunda imagen también tenemos a la hemolicina A, que esta es una toxina capaz en sí de poder perforar la membrana celular mediante la formación de poros, lo cual esto causaría una lisis en las células eucariotas. También su actividad dentro de esto es muy importante para la obtención de nutrientes y la disrupción de las barreras biológicas. Otro también tenemos a la
la proteasa degradadora de inmunoglobulina A, lo cual este enzima en sí degrada la inmunoglobulina A, que este es un anticuerpo fundamental, que este está dentro de la defensa de las mucosas. Entonces, al destruir la inmunoglobulina A, lo que hace que la bacteria pueda evitar ser atrapada dentro del sistema inmune, lo cual facilitaría su colonización. Bueno, acá también tenemos otros tipos de factores de virulencia del Proteus mirabilis, pero más enfocado en infecciones dentro del tracto urinario. Tenemos a las pielonefritis, que estas, las factores de virulencia más involucrados tendremos a las fibras MRK y MRP, lo cual estos facilitan la adhesión a las células epiteliales del riñón. Otro componente también que tenemos que habíamos mencionado es la ureasa. Esta enzima pues degrada la orina amoníaco y el dióxido de carbono, lo que aumenta en sí el pH y favorece la supervivencia bacteriana. Y tenemos acá múltiples más factores de virulencia también dentro de la cistitis, que también podemos mencionar, son las fibras MRP y PMF, lo cual permitirían en sí la adhesión a la vejiga, facilitando la colonización. También tenemos a la ureasa, a la proteasa de la inmunoglobulina A, también a la SAPA, también tenemos a la captación de hierro y zinc, y también tenemos en la urolitiasis, que el factor de violencia más importante es la ureasa. Y dentro también de la colonización y destrucción por KT3 también tenemos a la ureasa, a la motilidad de Enjambre Swarming y fibras ATF y MRK. Ya, ahora vamos a hablar en sí más a fondo de nuestra patogenia del Proteus mirabilis, lo cual acá tenemos que todo proceso va a iniciar por un proceso de adhesión. Entonces, el primer paso para la infección del Proteus mirabilis a las células epiteliales del huésped, esto le va a permitir en sí mejor establecimiento y poder resistir así a un mecanismo de eliminación. Primero, el Proteus mirabilis va a expresar fibras, especialmente las que tenemos acá, las MRP, la STUCA, la PMF, la FIM14 y la PMP, otras, los cuales, estas son estructuras proteicas que se ensamblan en la superficie celular bacteriana y se unen a receptores específicos del epitelio del huésped. También tenemos a las fibras de las bacterias, estas van a utilizar sí, autotransportadores como el PTA, el TAP y el AIPA, lo cual también ayudan a facilitar su adhesión y la interrupción en la superficie celular. El segundo paso también que habíamos mencionado es la motilidad y la expansión dentro del huésped. Una vez que este proteus haya adherido, este se moviliza activamente para colonizar nuevos tejidos y establecer diferentes nichos dentro del huésped. También dentro de su mecanismo molecular en sí, este presenta un sistema de quimiotaxis que permite que la bacteria detecte en sí gradientes químicos, en sí está movilizándose a las zonas con mayor disponibilidad de nutrientes. También dentro de condiciones adecuadas, este proteus mirabilis activa la motilidad de Swarming cell, que es la motilidad de enjambre, para poder colonizar mejor. También tenemos a la formación, en la modificación dentro de modificación mediante la producción de ureasa, lo cual esto asegura en sí supervivencia, en sí alterando el microambiente del huésped mediante la secreción de ureasa, lo que significa que este modifica la química del medio circundante del huésped, lo cual acá sabemos que la ureasa degrada la urina en amoníaco y el dióxido de carbono, lo cual el amoníaco causaría una elevación del pH del medio, alcalinizando dentro del entorno bacteriano, y esta alcalinización del ambiente induce sí a una precipitación de sales de calcio y magnesio, lo cual favorecería la formación de cristales en los tejidos. Otro punto muy importante es la formación de los biofilms, las biopelículas para protección y la persistencia. Entonces, esto funciona para poder resistir a la respuesta inmune del huésped y a los tratamientos antimicrobianos que se puedan aplicar. También, dentro de su función, las bacterias en sí secretan una matriz de polisacáridos y proteínas y ADN extracelular que recubren sí la comunidad bacteriana, y a través de estas señales químicas las bacterias coordinan su comportamiento en sí para poder mantener estas biopelículas. Otro punto importante es el sistema de evasión del sistema inmune. Para poder que estas sean eliminadas, el proteus desarrolla estrategias para intervenir dentro de la respuesta inmune, lo cual la bacteria modifica sus lipolisacáridos para reducir en sí la activación del sistema inmune. También la producción de cápsula bacteriana actúa como una barrera protectora contra la fagocitosis y también secreta proteínas que interfieren en la función de neutrófilos y los macrófagos, que esto impediría la eliminación de las bacterias. Otro punto también es la captación de nutrientes esenciales para su supervivencia, en lo cual acá la bacteria expresa sistemas de captación de hierro, que podemos ver acá que estos le permiten extraer hierros del huésped y utilizan también transportadores de zinc para garantizar también el acceso a este metal muy esencial para su nutrición. También tenemos la regulación de la virulencia, la cual sí es casi la última fase de la patogenia, en la cual el proteus elimina competidores bacterianos y daña así los tejidos del huésped mediante la secreción de toxinas. Acá emplea el sistema de tipo de secreción tipo 6, lo cual, como ya habíamos mencionado, esta es una estructura proteica, lo cual se va a encargar de actuar como una nanoclinga molecular para inyectar toxinas a otras bacterias para que estas puedan causar lisis y morir, y esta pueda persistir más. Ya, acá ahora vamos a hablar en sí un mecanismo patogénico más directo dentro del tracto urinado asociado a catéteres. Como bien habíamos mencionado que todo inicia por un proceso de adhesión inicial al epitelio o al catéter. Acá podemos ver que el Proteus mirabilis se adhiere inicialmente al catéter mediante estructuras de enzimas como el Pili MRP, como podemos ver acá. Luego la bacteria comienza a colonizar el uroepitelio. Durante esta fase la bacteria puede entrar en este estado de filamentación, como podemos ver acá, lo que contribuye así a una mayor diseminación y resistencia a la respuesta inmune. El Proteus mirabilis comienza a descomponer la urea que está presente en la orina mediante el aumento de ureasa y generando dióxido de carbono y amoníaco. Entonces, lo cual esto aumentaría el pH urinario, favoreciendo la precipitación de cristales de esturbita y apatita, lo cual estos cristales se acumulan, contribuyendo a la formación de biopelículas cristalinas en el catéter, lo cual esto lo protege de las bacterias y lo cual disminuiría la eliminación. Entonces, la presencia de las bacterias desencadena en sí una respuesta inflamatoria, lo cual acá esta respuesta inflamatoria llaman a los neutrófilos para que puedan atacarlos, lo cual dentro del sitio de infección. Pero el Proteus mirabilis produce una toxina llamada hemolicina HMPA que induce la inflamación y la apoptosis y la exposición del epitelio, lo cual esto en sí causa un daño en el epitelio y esto facilita la invasión bacteriana y la diseminación de la infección. También como respuesta al daño inflamatorio, las células epiteliales pueden ser eliminadas o exfoliadas, dejando expuestas capas más profundas del epitelio, lo cual esto favorecía la progresión de la infección. También la captación de hierro, las bacterias en sí para su supervivencia necesitan hierro para su metabolismo y una mejor proliferación, lo cual a través del sistema específico, el Proteus mirabilis en sí captura hierro del entorno, lo que le permite una mayor supervivencia y poder multiplicarse dentro del tracto urinario. También el último paso dentro del daño tisular directo, el Proteus mirabilis en sí expresa la proteína PTA, lo cual esta perfora las células del huésped. Entonces, esto causaría un desequilibrio osmótico, lo que generaría fugas celulares y una disrupción de la estructura epitelial. Las bacterias también inducen la despolimerización de la actina, debilitando el citoesqueleto de las células y favoreciendo la destrucción tisular.
Ya, ahora vamos a hablar más a fondo de la respuesta inmune. Entonces, tenemos la disrupción de la barrera intestinal y el acceso a Proteus mirabilis. Acá en este ejemplo podemos ver varias bacterias como la Salmonella entérica y Proteus mirabilis de la Escherichia coli en el entorno gástrico y cómo estas son afectadas. En sí, las DSC dañan al epitelio, las células epiteliales y caliciformes, lo cual esto generaría una reducción de la producción de mucinas, lo cual esto causaría una debilitación de la barrera intestinal. El Proteus mirabilis lo que va a hacer es aprovechar esta situación para poder colonizar la mucosa intestinal, lo cual permitiría en sí permitiría entrando mediante la penetración de la lámina propia, donde activaría la respuesta inmune innata. Entonces, acá se da el reconocimiento de Proteus mirabilis por los inflamosomas, en la cual en las células epiteliales del sistema inmune, el Proteus mirabilis es reconocido por inflamosomas que detectan en sí señales de daños de invasión bacteriana, lo cual estos inflamosomas como los NLRP3, 6 y 3 son las células, en células caliciformes, se activan en respuesta a la invasión bacteriana promoviendo la activación de las ACC y la caspasa 1, lo cual esto generaría una liberación de la interleucina 18 y el inflamosoma, las NLRP3 en monocitos inflamatorios, estos van a responder en sí a los Proteus en la lámina propia, lo cual esto causaría una activación de la interleucina 1 beta, que esto es una citocina clave para la inflamación. También tenemos que dentro de la interleucina 18 en sí favorece a la producción de la interleucina 22, lo que regula la inflamación y ayuda a la restauración dentro de la barrera epitelial. También tenemos a la interleucina 1 beta liberada por monocitos macrófagos y residentes, lo cual amplifica la inflamación y recluta más células inmunes dentro del sitio de infección. También tenemos el CCR2 y la LYS más, que en monocitos inflamatorios migran hacia la lámina propia y contribuyen a la producción de interleucina beta. También los macrófagos residentes activan la inflamación de las NLRC4, liberando más interleucina 1 beta, lo cual esto también ayuda a fagocitar proteos mirabilis para poder intentar contener la infección. También la inflamación va a generar un ambiente rico en hierro debido a su destrucción celular, lo que favorece también la supervivencia de proteos que usan mecanismos de captación de hierro. Entonces, la bacteria puede ser resistente mediante la fagocitosis, mediante la cápsula y los liposacáridos que esta contiene, su estructura, también lo cual esto dificultaría en sí su eliminación. En casos graves, en sí, dentro del proteus mirabilis puede persistir dentro del intestino y potenciar una inflamación más crónica, lo cual contribuiría a enfermedades inflamatorias intestinales. Bueno, ahora abarcando más a fondo dentro de la epidemiología, a nivel mundial podemos ver una mayor incidencia en mujeres sanas entre 20 y 50 años, y también este va a ser responsable del 1 al 2% de todas las situs, mientras que las infecciones urinarias adquiridas en hospitales, este porcentaje sí aumentaría un 5%. En caso también de otras complicadas, especialmente aquellas que son asociadas a catéteres, la incidencia del Proteus mirabilis puede variar entre el 20 al 40%. También tenemos que las bacteriemias, en un estudio que se realizó en el 2022, indicó que el Proteus fue causante del 8.7% de las bacteriemias de origen comunitario y del 20% de las origen nosocomiales, del 10% de las relacionadas con la asistencia sanitaria. También tenemos la distribución geográfica y la prevalencia. Tenemos que en España, en un análisis de bacteriemia de origen urinario, el Proteus mirabilis en sí conformó el 8.7% de los casos comunitarios y el 20% de los nosocomiales y el 10% de las relaciones con asistencia sanitaria. En Europa, un estudio también multicéntrico realizado en los hospitales europeos informó que el Proteus mirabilis representaba el 3.2% de las bacterias aisladas en mitos nosocomiales, lo cual su prevalencia aumentó fue mayor en países del sur de Europa. También tenemos que en Asia ha habido investigaciones en hospitales de China y Japón que indicaron una prevalencia de Proteus mirabilis de 2.5 a 4% en infecciones nosocomiales. Y como podemos ver acá en esta imagen, tenemos una comparación de hitos complicadas con hitos no complicadas, lo cual en las hitos complicadas podemos ver que el Proteus mirabilis forma casi el 2% de todo el gráfico de varias bacterias de hitos complicadas y no complicadas también presenta el 2%. También unos estudios que se han hecho de casos epidemiológicos en países, tenemos el caso de Egipto, que este estudio realizado en los hospitales de la Universidad de Mansura en Egipto evaluó la prevalencia y resistencia antimicrobiana de Proteus mirabilis y se analizó 66 aislamientos clínicos del Proteus mirabilis entre septiembre de 2021 y enero de 2022. También tenemos que la incidencia y prevalencia de proteos mirables en infecciones clínicas, podemos ver que dentro del tracto urinario se presenta entre 36.4%, eso quiere equivaler a 24 casos, en infecciones en pacientes con diabetes 18.2%, infecciones respiratorias un 10.6%, en drenajes quirúrgicos 9.1%, en úlceras por presión y heridas infectadas al 9.1% y quemaduras 7.6%, sepsis 4.5%. También dentro de los mecanismos que se presentaron en esta investigación, mecanismos de diseminación, se detectaron genes de resistencia de la integración de clase 1 y 2, lo cual esto facilitaría la propagación horizontal de la resistencia en hospitales. También la asociación con dispositivos médicos se ve más involucrado en esta investigación, lo cual la bacteria fue más frecuente en pacientes con catéteres urinarios, la ventilación mecánica y drenajes quirúrgicos. También tenemos otro tipo de investigación que se realizó en China en el año 2016 y 2017, pero fue publicado en el 2019, lo cual se identificaron un sistema de secreción tipo 4 en las cepas C0211 relacionados con alta virulencia en modelos celulares de animales que estos estaban en comidas o en alimentos, y acá se encontró más incidencia de Proteus mirabilis. Acá podemos ver que el Proteus mirabilis ha sido identificado como un patógeno emergente de intoxicación alimentaria, además de un rol de tradicional de las infecciones urinarias. Podemos ver que también este Proteus ha mostrado un aumento en la resistencia a betalactámicos, lo cual y quinilanonas complicadas dentro de su tratamiento de infecciones urinarias y gastrointestinales. También la cepa de Proteus fue aislada en Shenzhen, China, durante un brote de intoxicación alimentaria. Acá podemos ver la investigación por años que se han hecho y los números de casos que se han visto afectados. En 1998, en Zhejiang, 256 estudiantes fueron afectados. En el 2006, en Guangxi, 34. En 2013, en 24 casos. Entre el 2016 y 2017 se presentaron en Atong y representó el 3.61 de los casos de intoxicación alimentaria. Bueno, dentro de los casos nacionales, acá tenemos un estudio que fue hecho por la Universidad en una clínica, lo cual esto se analizó la resistencia antimicrobiana de uropatógeno en adultos mayores en la clínica privada de Lima, Perú. Este estudio fue entre el año 2014 y 2016 y publicada en el 2019 este estudio. Podemos ver que el lugar de procedencia fue la clínica centroamericana peruana japonesa, en la cual el periodo de estudio fue dentro de esos años que fue el 2014 a 2016, y en la población fueron adultos mayores con un urocultivo positivo. Total de muestras que se analizaron fueron 1.389 urocultivos y los casos epidemiológicos que fueron con mayor frecuencia son frecuencias en hospitalizados, frecuencia en ambulatorios y mayor frecuencia en mujeres. Dentro de ello podemos ver que el Proteus mirabilis en hospitalizados representó el 1.7 de
los casos en pacientes hospitalizados y en pacientes ambulatorios 3.4 y más con mayor frecuencia, como se vio en el análisis, fue en mujeres, que representan el 81.7 de los casos. También la resistencia antimicrobiana en proteínas mirabilis, casi el 50% de las cepas fueron productoras de beta-lactamasas del espectro extendido, lo que en sí reduce la efectividad de los antibióticos beta-lactámicos como las cefalosporinas. También se vio una alta resistencia de aminoglucósidos con 84.6% y en sí una alta sensibilidad a las carpabactinas, que esta es una sensibilidad inminente, como podemos ver acá varios fármacos que se fueron aplicados. También la resistencia a penicilinas representó un 84.3% de resistencia. Dentro de acá del análisis podemos acá ver que Proteus mirabilis dentro de los casos fueron 3 de la hospitalización y 1.7 el porcentaje. Y en los ambulatorios fue un poco mayor, ya que representó el 41 de los casos y casi formó el 3.4 de este porcentaje. Y acá podemos ver el nivel de resistencia antimicrobiana del Proteus mirabilis, lo cual acá vemos que estos son más resistentes a la ampicilina, representando un mayor rango de 84.3. Ya acá vemos un estudio de 2009 que este fue dado en el Hospital de Belén de Trujillo, lo cual fue relacionado con la frecuencia y la susceptibilidad a los antimicrobianos aislados en pacientes con infecciones urinarias. Como podemos ver, el lugar de estudio fue el Hospital Belén de Trujillo, año de recolección fue en el 2009, y el número total de muestras que se analizaron fue de 111 urocultivos positivos. La frecuencia de Proteus mirabilis representó un 6.31 en los casos de ITU y fueron causados por esta bacteria. En niños menores de 15 años se representó con 14.29, y en adultos de 16 a 50 años 42.85%, y en adultos mayores de 50 años fue 28.57. Como podemos acá ver que en este gráfico que la mayor prevalencia fue en pacientes de 15 a 50 años de edad, representando el 42.85%. Y acá tenemos distribución por sexo, lo cual acá tenemos a hombres, que podemos ver que en los casos representan el 28.57 de los casos, y mujeres con mayor prevalencia, el 71.43% de los casos. Y acá podemos ver el gráfico en el cual podemos ver un predominio en el género femenino. Siguiente. Pues pasar a lo que son los estos. Un momento, déjalo en los estudios que le tomaron. Bien, como presentación para este caso clínico, como mi compañera ya mencionó en un pedacito de la epidemiología, que ciertos instrumentos susceptibles de uso médico pueden como que ocasionar la infección por este microorganismo, mencionó lo que es la ventilación mecánica, y esto se debe básicamente a que este microorganismo también puede afectar lo que son las vías respiratorias, no solamente el tracto urinario, que aunque es menos infrecuente en las vías respiratorias, también puede ocasionarse, como es el caso en la presentación de este caso clínico. Siguiente, por favor. Como presentación de los puntos fuertes del caso, tenemos que nuestra paciente, que tiene una edad de 65 años, que es mujer, que los síntomas principales de esta patología que está presentando es la disnea, la tos mucopurulenta, que a veces, como se menciona en la lectura del caso, que está ocasionalmente mezclada con sangre fresca. También presenta un dolor en el pecho y entre sus antecedentes más importantes tenemos a las exposiciones al humo en leña durante la adolescencia. También que es hipertensiva crónica, por lo tanto se puede decir que tiene un uso regular de antihipertensivos y que anteriormente ya ha consumido muchos fármacos, como son la amoxicilina, la ceftriaxona, cefepinina y ceftazimidina. En cuanto a lo que es el examen físico que se le realizó, tenemos que posee una temperatura corporal de 38.5 grados Celsius y que la paciente presenta 15 puntos en la escala de coma de Glasgow, que esta escala básicamente mide de cierta manera el daño neurológico que puede presentar la paciente, ya que siendo de 0 a 3 puntos se puede considerar que el paciente está en un estado de coma, pero nuestra paciente presenta 15 puntos, lo cual se puede decir que nuestra paciente está totalmente consciente en el estado en el que está. En cuanto a la auscultación en el pecho, revela que tiene una disminución de los sonidos de la respiración y crepitaciones en subescapular bilaterales que eran provenientes más que todo en el lado izquierdo de la auscultación. En cuanto a la proteína C reactiva, la tiene muy elevada, por lo tanto podemos inferir que está pasando la paciente por un fenómeno inflamatorio constante en ese momento y también tiene un recuento elevado de glóbulos rojos, que si bien es cierto, hay muchas cosas que puedes inferir en cuanto a lo que es el recuento elevado de glóbulos rojos, pero dado el caso se puede intuir que hay un mayor número de glóbulos rojos para compensar la falta de oxígeno que está teniendo la paciente. En cuanto a lo que es los exámenes que le han tomado, tenemos a la tomografía computarizada que tomó un tumor en el lóbulo superior izquierdo del pulmón con múltiples linfadenopatías biliares y mediásticas con cambios enfisematosos biliares. También tenemos que se le realizó una broncoscopía que obtuvo como resultado tejido fibroso colágeno con muestra predominante de antracosis, células epiteliales respiratorias benignas, y además de que posee un parénquimo pulmonar focal que mezcla una leve aguda inflamación crónica, como ya se vino diciendo que tiene la proteína C elevada. También tiene se le realizó un lavado bronquial que reveló RBC. Y también en cuanto a lo que es el conteo de las demás células, tiene pocos neutrófilos, raros eosinófilos, pocos macrófagos y posee células epiteliales escamosas benignas, raras, sin evidencia de granuloma o malignidad. Y no se detectó un MTB. También en cuanto al cultivo, resultó ser positivo a bacilos gram negativos. Y con ayuda de un perfil analítico se le diagnostica que posee Proteus mirabilis. Siguiente, por favor. Muy bien. En cuanto a lo que son los exámenes, de diagnóstico presuntivo, tenemos que es primeramente el examen físico, la historia, la radiografía de tórax y un hemograma. En cuanto a lo que es el examen físico, tenemos que tiene, en la ocultación se le reveló sonidos raros que se pueden relacionar con crepitantes. También tiene una taquipnea, una respiración rápida, una hipoxia, que es una baja saturación de oxígeno en sangre, y posee fiebre con taquicardia como indicativos de una infección sistémica, se podría decir. También posee un leve aumento de la presión arterial, que eso es un problema que ya tenía porque era hipertensa. También en cuanto a lo que es la historia clínica, tenemos que ciertos factores pueden predisponer a que esta
enfermedad se dé, por así decirlo, ya que pueden ser los pacientes internados en UCI, pacientes con ventilación mecánica, pacientes que están inmunocomprometidos, en especial los pacientes con cáncer o algunos que han sufrido trasplante de órganos o con algunos tratamientos inmunosupresores. También tenemos que puede contribuir a esto enfermedades que ya puede tener un paciente que sean crónicas, como pueden ser la EPOC o en algunos casos la fibrosis pulmonar. En cuanto a la historia clínica, también se debe tener en cuenta lo que son los síntomas de nuestra paciente, como pueden ser la tos, que generalmente va acompañada con un esputo purulento, que también fiebre, una disnea o dificultad para respirar, también dolor torácico y una posible hemoptisis en infecciones más severas. En cuanto a lo que es la radiografía de tórax, tenemos que nos sirve para detectar infiltrados pulmonales, ya que puede mostrar infiltrados pulmonales bilaterales o una neumonía en los pulmones, dependiendo de lo que sea la gravedad de la infección. Y en cuanto a lo que es un hemograma, nos puede dar un indicativo de aumento de leucocitos o leucocitosis, lo cual suele ser un indicativo de una infección bacteriana en algunos casos. Eh, Respecto a lo que es el diagnóstico confirmatorio, tenemos que se le puede realizar un cultivo microbiano o microbiológico, también las pruebas bioquímicas, algunos exámenes también que pueden llegar a ser muy complementarios, o bueno, pues la particular PCR. En cuanto a lo que es el examen microbiológico, tenemos que se puede obtener de una muestra, en este caso de esputo o de lavado bronquialveolar, algunas secreciones también, o incluso un método un poco más invasivo, una biopsia pulmonar. El Proteus mirabilis se suele cultivar típicamente en lo que es el agar McConkey, agar sangre o en algunos casos el agar CLEP. Estos medios le permiten el crecimiento de la bacteria y se observa más o menos sus características, que su particular característica a rasgos macroscópicos es la hemólisis alfa, una hemólisis parcial se podría decir. En cuanto a lo que es las pruebas bioquímicas, tenemos que el Proteus mirabilis es ureasa positivo. También, como ya mencionó mi compañera en sus características, es altamente motil y esta motilidad puede llegar a ser observada incluso en medios semisólidos, donde la bacteria se dispersa y forma como un halo o miras en su alrededor. Y también tenemos que el Proteus mirabilis es inodol negativa, a la vez que es oxidasa negativa. Bueno, en cuanto a lo que es identificación molecular o PCR, tenemos que en algunos casos de los cultivos o pruebas bioquímicas que no puedan llegar a ser o no puedan llegar a dar un correcto diagnóstico, podemos usar lo que es la PCR, ya que este método suele ser altamente específico para detectar el material genético de este microorganismo. En cuanto a lo que son los exámenes complementarios, tenemos que quizás una vez se ha confirmado la presencia de Proteus mirabilis, se pueden realizar ciertos exámenes para determinar la sensibilidad de la cepa, ya que como bien mencionó mi compañera, este microorganismo puede tener resistencia a los betalactámicos, por lo cual este examen llega a ser muy importante para dar un correcto, no solo diagnóstico, sino un correcto tratamiento. Muy bien, también es importante pues reconocer más que todo la sensibilidad para el tratamiento y tal. Siguiente, por favor. Muy bien, en cuanto a otras pruebas de diagnóstico que podríamos usar en lo que es en este caso, tenemos el cultivo de esputo, que básicamente sería tomar una muestra de esputo del paciente, especialmente si el esputo sigue siendo un síntoma prominente, como es en este caso que incluso vino acompañado en algunas ocasiones con sangre. También se puede detectar otros patógenos en lo que es el cultivo de esputo y también nos permite diferenciar entre si es que tenemos dudas si es una infección bacteriana, fúngica, entre otras. También tenemos lo que es pruebas de función pulmonar. Dado que el paciente presenta disnea o dificultad para respirar y tiene antecedentes a la exposición del humo y leña, sería recomendable realizar esta prueba, que nos podría revelar una posible enfermedad pulmonar obstructiva o EPOC, o también, en su grosso modo, enfermedad pulmonar intersticial. Estas pruebas pueden evaluar lo que es la función pulmonar y nos permite más que todo realizar o tener en cuenta la severidad de la obstrucción y respuesta que puede tener al cierto tratamiento. También una PCR otra vez nos podría proporcionar más que todo un diagnóstico. Esto lo menciono otra vez, ya que en caso no funcione, de nuevo, como vuelvo a mencionar, el cultivo, las pruebas biológicas, entre otras pruebas, es muy recomendable usarlo, ya que se caracteriza por ser rápida, precisa, lo cual en muchos casos, como es el caso de esta paciente que ya está empezando a arrojar sangre, puede llegar a ser muy útil para dar un tratamiento rápido y mucho más eficiente. Siguiente, por favor. Procediendo con lo que es el diagnóstico diferencial, acá hubo un error de tipeo. En cuanto a las diferencias claves, tenemos básicamente el principal E. coli, la Klebsiella y el Staphylococcus aureus. Las principales diferencias entre el Proteus mirabilis y la E. coli es que el Proteus mirabilis es ureasa positivo, mientras que el L. coli es ureasa negativo. En cuanto a lo que es el Proteus mirabilis, también llega a ser inodol negativa, mientras que el E. coli llega a ser inodol positiva. Y en cuanto al E. coli, que no produce H2S, a diferencia de él, que el Proteus mirabilis sí lo hace. En cuanto a lo que es la Klebsiella pneumoniae, que llega a ser ureasa negativo, el Proteus mirabilis sí lo es. Y en cuanto a lo que es la prueba del inodol, el mirabilis es negativo, mientras la Klebsiella es negativo, pero en algunos casos también puede llegar a ser muy variable, o sea, puede dar un tipo positivo según se tiene entendido. Y el Proteus mirabilis llega a producir H2S, mientras que la Klebsiella a su vez no lo llega a hacer. En cuanto a lo que es el Staphylococcus aureus, el Proteus mirabilis es gram negativa, mientras que el Staphylococcus aureus es gram positivo, por lo cual se puede ver en un diagnóstico por tinción gram. En cuanto a lo que es la ureasa, también el Proteus mirabilis es ureasa positivo, mientras que el Staphylococcus aureus no lo es. Y tenemos lo que es una prueba de hemólisis. El Streptococcus aureus produce una hemólisis beta, mientras que el Proteus mirabilis produce una hemólisis alfa o una hemólisis parcial, como ya lo hemos visto en el cultivo. Y eso sería todo.